Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como humanidad atravesamos actualmente varias emergencias imposibles de entender por separado. Una muestra muy clara es el vínculo entre la alteración del clima y la pérdida de diversidad biológica. Las temperaturas crecientes y los patrones de lluvia a menudo impredecibles están poniendo en jaque a especies y ecosistemas de las que dependen nuestros medios de vida. A su vez, esa crisis de biodiversidad nos está volviendo más vulnerables al cambio climático derivado de la quema de combustibles fósiles. El resultado es una alerta que no debemos ignorar. Aproximadamente 1 millón de especies están en peligro de extinción y ya ha desaparecido el 70% de los animales vertebrados estudiados en los últimos 50 años. Y aunque no podemos revertir del todo la situación, sí es factible frenarla mediante alternativas como las que hoy nos compartirá Lucía Ruiz. Ella es coordinadora de biodiversidad y financiamiento en el Fondo Mundial para la Naturaleza México, WWF por sus siglas en inglés. Acompáñenme a conocerla luego de echar un vistazo a la actualidad climática global. Cada año, con la llegada de la primavera y de la época de reproducción de muchas plantas con flor, se presenta también la alergia estacional. Una alergia es una reacción del sistema inmunitario a un agente externo inofensivo, como el polen de las flores. Los síntomas comunes de la alergia estacional son estornudos, ojos llorosos, picazón y congestión nasal. Para la mayoría de las personas no significa un peligro, pero sí puede afectar el disfrute de la vida durante varios meses. 30% de la población enfrenta este problema agudizado por el cambio climático. Y es que, según múltiples estudios, a medida que el mundo se calienta, las floraciones comienzan antes, duran más y producen más polen. Por ejemplo, una investigación publicada en 2021 concluyó que, en promedio, la temporada de polen se ha alargado 20 días en Estados Unidos durante las últimas 3 décadas y que las concentraciones del alérgeno han aumentado un 21%. A las personas con alergia estacional se les recomienda consultar a un especialista para identificar el tipo de polen al que son sensibles y así evitar exponerse a la floración de esa especie. España es el principal productor de aceite de oliva en el mundo y, por sí, solo cubre hasta 40% de la demanda global. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters informó que las olas de calor de la primavera pasada y la sequía del verano de 2022, asociadas al cambio climático, han complicado el suministro actual. El Consejo Oleícola Internacional declaró que este año la disponibilidad de aceite de oliva será 20% menor respecto a la producción de 2021. Y conforme pasa más tiempo sin lluvia, las previsiones empeoran. El país europeo ya ha reportado una subida de precios de 60%, provocando que las ventas del producto caigan. La revista española Ethic dice que los olivares han evolucionado con el clima mediterráneo y destacan por su resistencia a la escasez de agua. No obstante, los acontecimientos recientes evidencian que incluso este cultivo icónico podría ser afectado gravemente por los efectos del calentamiento del planeta, poniendo en peligro una fuente de subsistencia, cultura y comercio milenaria. La tortuga carey es una de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en peligro crítico de desaparecer a causa de la depredación humana por su carne y huevos, la pesca incidental, el desarrollo costero y la contaminación. Ahora, además, está amenazada por el cambio climático, pues las temperaturas extremas de las crecientes olas de calor literalmente asfixian a las tortugas bebé en su nido. Para salvarlas de la extinción, desde hace más de 20 años, se lleva a cabo el proyecto de tortugas marinas de Barbados. Científicos participan con el marcaje de individuos para monitorearlos y mejorar el cuidado, mientras que las comunidades locales promueven el turismo basado en prácticas sostenibles. Cada agosto, cuando las tortuguitas salen del cascarón,
El personal del proyecto hace guardia y las ayuda en caso de alguna emergencia. La ONU señala que Barbados tiene la segunda mayor población de tortugas carey del Gran Caribe y es una muestra de que el éxito en conservación es posible. Estamos cerca del 2030, la fecha límite para implementar las acciones con las que podemos evitar una catástrofe climática. Esta es la advertencia del más reciente informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, dado a conocer el 20 de marzo de 2023. Se trata del último reporte en su tipo, mientras aún hay tiempo de frenar las consecuencias de la alteración del clima. Conozcamos más sobre el financiamiento para salvar la biodiversidad. En 1992, durante la denominada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, los países adoptaron el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. Su propósito era promover economías sostenibles para vivir dentro de los límites ecológicos del planeta. 30 años después seguimos sin lograrlo. Por fortuna, esto podría cambiar pronto gracias a un nuevo acuerdo. Creo que nos tenemos que remontar a lo que sucedió en diciembre del 2022, cuando por fin tuvo lugar la negociación de lo que hoy por hoy conocemos como el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. Se trata de un compromiso que ha sido comparado con el Acuerdo de París en materia climática y que asumieron 196 países. Para avanzar entonces de forma ambiciosa, de forma transformacional y con metas muy robustas en cómo atender la crisis, en particular sobre pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos atendiendo con este nuevo marco global de biodiversidad? Tenemos una gran experiencia por todas las vivencias que tenemos en el territorio desde campo, trabajando con las comunidades locales y pueblos indígenas. Entonces, en este sentido, yo creo que si bien el norte es quienes tienen la mayor cantidad de riqueza acumulada de financiamiento, cada vez son mayores los liderazgos distribuidos a lo largo de las regiones. Y esto me da muchísimo orgullo porque esto habla realmente de este trabajo horizontal que se está logrando a nivel de las organizaciones internacionales. Pero eso no es lo único que lo hace diferente a otros esfuerzos previos. 5 causas principales. Número 1, el tema de contaminación que ya mencionaba. Número 2, el tema de cambio climático. También los temas de sobreexplotación de los ecosistemas, de las especies. Los temas de cambio de uso de suelo. Y finalmente, un tema fundamental que es el de las especies invasoras. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este marco global de biodiversidad? Por un lado, el poder avanzar en metas muchísimo más ambiciosas que las que se habían planteado en décadas anteriores, que abordan estas causas de pérdida de biodiversidad, pero también el cómo hacerle. No es solamente el abordar, sino los cómo, hacia dónde queremos llegar. Y con esa pregunta es que surge el tema del financiamiento, el cual había sido poco advertido en el pasado. Se hizo un cálculo de cuántos recursos serían necesarios para realmente abordar esta crisis de biodiversidad. Y se llegó a la conclusión que tenían que ser una cifra estratosférica, pero equivalente a $700,000 millones anuales que tendríamos que estar invirtiendo en temas de naturaleza para conservar, restaurar, usar sustentablemente la biodiversidad. La idea es que dichos recursos provengan de 2 fuentes principales que Lucía Ruiz describe a continuación. Por un lado, ¿cómo asegurar que incentivos, subsidios, que ahorita no necesariamente están alineados o que son muchos de ellos negativos, nocivos para la biodiversidad, se puedan realinear, se puedan entonces redirigir para que sean positivos para la naturaleza? Investigaciones recientes señalan que los gobiernos gastan cerca del 2% del Producto Interno Bruto global en modos de producción y consumo no sostenibles. Esto equivale a $1.8 billones que terminan en las arcas de los negocios más dañinos como la extracción de combustibles fósiles y la industria agropecuaria. Ahí lo que se ha visto es que hay una oportunidad de movilizar, de redirigir aproximadamente $500,000 millones al año.
Ese fue uno de los compromisos que se adquirió en diciembre del 2022. Pero adicional a eso, no podemos solamente estar redirigiendo subsidios. Necesitamos más inversión y más compromiso de otras fuentes de financiamiento. Y por eso se creó también el Fondo Mundial de Biodiversidad, que va a permitir movilizar recursos por parte de todas las fuentes de financiamiento público, privado y dentro del privado, del sector financiero, del sector asegurador, obviamente de las empresas, para asegurar que se estén movilizando $200,000 millones al año para que esos recursos puedan ir a todos los agentes de cambio. Y cuando hablamos de agentes de cambio, hablamos de mujeres, jóvenes, obviamente organizaciones de la sociedad civil locales, internacionales, pero también, por supuesto, a pueblos indígenas y comunidades locales que son fundamentales para la conservación, restauración y uso sustentable de la naturaleza. Financiar la biodiversidad nos conviene a todos. El Banco Interamericano de Desarrollo destaca que cada dólar invertido en restauración de ecosistemas genera hasta $30 en beneficios económicos. Invertir en biodiversidad puede sonar sencillo, pero requiere de una coordinación enorme. No es solamente un factor el que nos va a llevar al éxito. Esto tiene que ser un esfuerzo de todos los actores y tiene que ser un esfuerzo que no solamente implique el redireccionamiento desde el sector federal, sino también el involucramiento de los sectores y de los niveles, órdenes de gobierno estatal, municipal. Entonces, por un lado, tenemos que capacitar. Para Lucía Ruiz, el primer paso tendría que ser un ejercicio de sensibilización y educación. Desarrollar capacidades, sensibilizar sobre qué es un subsidio, qué es un incentivo positivo para la naturaleza. Porque muchos de esos pues llevamos dándolos durante años. Entonces a lo mejor no es redirigir o reformar cabalmente todos los sistemas de subsidios o de incentivos, es más bien asegurar que las acciones que se estén financiando con esos recursos no tengan un efecto negativo sobre la naturaleza. Ese sería el primer punto. Posteriormente, tendríamos que construir reglas de operación y términos de referencia para que esos incentivos estén alineados con la naturaleza. ¿Qué significa eso? Pues que estén avanzando en temas de cómo ese incentivo, por ejemplo, si es para el sector ganadero o para cualquier otro sector productivo, integra criterios de biodiversidad. Según Lucía Ruiz, México es un ejemplo en ese ámbito. Porque tiene ahorita un proyecto, el primero de su naturaleza, liderado por la Secretaría de Turismo, que está permitiendo integrar criterios de biodiversidad a la planeación, al ordenamiento del turismo, en distintas políticas, desde las nacionales hasta las municipales. Entonces ya empieza a suceder y lo que necesitamos entonces es que esto explote y se haga a grandes escalas en todos los países y que las lecciones aprendidas en un país se puedan entonces adoptar y adaptar en otros. Entonces, en este sentido, yo creo que también un tercer elemento es que veamos la sincronicidad y la alineación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo que nos permita integrar estos criterios. América Latina también es tierra fértil para este tipo de procesos, ya que alberga 40% de la biodiversidad del mundo. La pandemia fue muy complicada, fue una de las regiones más afectadas en términos económicos, en términos sociales, y ahorita estamos empezando a resurgir, pero también estamos viendo las consecuencias socioeconómicas que esta gran pandemia tuvo sobre nuestra sociedad. Y en ese sentido, ahorita se están cerrando filas desde varios países latinoamericanos. Lo vimos durante la conferencia de las partes de biodiversidad o la cumbre de biodiversidad que se celebró en diciembre. Y tenemos a países campeones, pero también países que, si bien están como apoyando estas iniciativas, lo que estamos viendo es un gran resurgimiento de América Latina con un excelente liderazgo para temas de medio ambiente. Y un síntoma al que debemos prestar atención en nuestros países es la voluntad política.
estamos logrando que estén las piezas alineadas para que haya voluntad política para avanzar en términos de la agenda ambiental. Al mismo tiempo contamos con un elemento del que adolecen otras regiones, la fortaleza y el conocimiento de diversos pueblos indígenas. Hace un par de años justamente se logró que empezara la implementación del Acuerdo de Escazú. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? El primero de su tipo en el planeta, el único que hay en América Latina para asegurar los derechos humanos de aquellas personas que salvaguardan el medio ambiente, pero también asegurar su integridad. Y en ese sentido, América Latina, al tener ese Acuerdo de Escazú, podemos entonces avanzar en pedir y ser pues muchísimo más exigentes con nuestras autoridades y con distintos sectores en que se cumplan los derechos humanos de todos, principalmente aquellos vinculados con el medio ambiente. Derecho humano que, por cierto, fue reconocido el año pasado por las Naciones Unidas. Solo garantizando tales derechos es que podremos avanzar en un financiamiento efectivo de la biodiversidad, pues el 80% de ella es protegida por los pueblos originarios. Tenemos que lograr que sean los pueblos indígenas y comunidades locales quienes también tengan un acceso directo al financiamiento. No puede ser todo a través de los gobiernos o a través de organizaciones internacionales. Todos tenemos un rol. Y la gran oportunidad que estamos teniendo es que el financiamiento está ahí y necesitamos encontrar la forma de canalizarlo de forma eficiente, pero también transparente y con suficiente transparencia que nos permite entonces que estas comunidades locales, que estos pueblos indígenas puedan acceder a ese financiamiento para justamente utilizarlo en temas de conservación, en temas de restauración, en temas de manejo sustentable. Ahí es donde cobran una gran relevancia las organizaciones como WWF, a la que pertenece Lucía Ruiz. El rol entonces de organizaciones como WWF es acompañarlos para que haya una buena implementación y con transparencia y de forma robusta, eficiente, eficaz de esos recursos. Todos tenemos un rol, pero tenemos que dar muchísima mayor prioridad a aquellos que están en el territorio jugando un rol para salvaguardar nuestros recursos naturales. La buena noticia es que no necesitamos partir de cero, ya hay casos de los cuales podemos aprender. Acompañar en los últimos 20 años, en particular en la Sierra Sur de Oaxaca. Ellos, por ejemplo, son personas que con el 100% de su compromiso han entonces decidido ir a estudiar fuera de sus comunidades, ser los primeros en que tienen una educación universitaria, pero con el compromiso y firme compromiso de regresar entonces a sus comunidades. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que estos grupos zapotecas, por ejemplo, están logrando desarrollar sus propias empresas, sus propias consultoras, para entonces no solamente ser obviamente fuente de innovación y de inspiración, sino también ser emprendedores. Entonces, eso poco a poco se empieza a ver y lo que estamos ahorita viendo es cómo ellos pueden empezar a acceder directamente a financiamientos, créditos, garantías, etcétera, que les permita fortalecer no solamente sus capacidades, sino aumentar su operación. Ese es un tema muy concreto que tenemos en México. A miles de kilómetros, en el corazón de la Amazonía, hay otros ejemplos que vale la pena revisar. Pueblos indígenas que se han juntado en una confederación llamada COICA, que justamente están explorando el cómo generar mecanismos financieros que pudiera a lo mejor pilotearse en la Amazonía, en la región que más biodiversa del planeta, y entonces escalar ese tipo de mecanismos financieros para otras geografías en el planeta. Ejemplos hay muchísimos. Estas comunidades han levantado la voz para denunciar que sin ellas es imposible alcanzar la famosa meta 30 por 30 del nuevo marco de biodiversidad. Esta meta lo que establece es justamente un compromiso por parte de los países que son signatarios de este convenio sobre diversidad biológica para asegurar que por lo menos el 30% de las tierras, las aguas dulces y los ecosistemas costero-marinos van a estar bajo algún esquema de conservación al finalizar esta década, es decir, al finalizar el 2030. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede hacer a través de áreas protegidas,
federales, estatales, municipales, que también se puede hacer bajo otros instrumentos reconocidos, como son las otras medidas efectivas de conservación basadas en área, que pueden ser cualquier esfuerzo que tengamos en el territorio que tenga un resultado en conservación de la biodiversidad. Pero lo más importante, Iván, es que por primera vez se reconoce el valor agregado que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales en una meta de esta naturaleza. La meta 3030 es uno de los objetivos más ambiciosos que nos hemos planteado como humanidad. Estas son otras de sus cualidades. Esta meta 30 por 30 también plantea que es al menos el 30%. ¿Por qué? Porque va a haber muchos países, muchas regiones donde ya esté conservado ese 30% o que por sus características, por su riqueza natural, tenga que estar conservado más del 30%. Otra característica fundamental de esta meta es que es integrado al resto de los paisajes. No podemos tener islas de conservación, tenemos que hacerlo de manera alineada, coordinada y sinérgica. Y finalmente otro tema fundamental de esta meta es que aparte de la parte social, aparte del tema ambiental, podamos entonces avanzar también en cómo encontrar los mecanismos financieros para tener esa sustentabilidad de la conservación. Y en ese sentido también hay muchos ejemplos que se están generando ahorita en México y en otros países para asegurar que haya financiamiento suficiente de aquí a 2030. Afortunadamente, lo que hemos generado en organizaciones internacionales como WWF es que los liderazgos no solamente sean horizontales, sino que estén bien distribuidos a lo largo de las regiones. Puedo poner como ejemplo que a mí justamente me tocó liderar para WWF, para toda la red, una red de la cual somos parte 8,000 personas a nivel global. A mí me tocó liderar ahorita para la cumbre de biodiversidad el tema de 30 por 30. Y soy latinoamericana, soy mexicana y estoy no solamente empujando los intereses de la red, pero también de nuestra región, también de nuestro país. Entonces, creo que de forma muy puntual estamos logrando que, si bien esta percepción de norte y sur sigue muy presente, estamos borrando esas fronteras, porque lo que estamos viendo es que necesitamos también reconocer los liderazgos, los conocimientos, las experiencias que tenemos distintas personas. Y de forma muy importante, yo creo que a lo que hoy por hoy se le llama el sur global, tenemos una gran experiencia por todas las vivencias que tenemos en el territorio desde campo, trabajando con las comunidades locales y pueblos indígenas. Entonces, en este sentido, yo creo que si bien el norte es quienes tienen la mayor cantidad de riqueza acumulada de financiamiento, cada vez son mayores los liderazgos distribuidos a lo largo de las regiones. Y esto me da muchísimo orgullo, porque esto habla realmente de este trabajo horizontal que se está logrando a nivel de las organizaciones internacionales. Gracias por haber estado con nosotros en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana.